Colóquelo encima del parlante, por favor. Encima del parlante. En presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí, sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, lo que quieras, madre mía, sí. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, el domingo anterior, que fue el 1 de Cuaresma, el Evangelio nos colocaba una imagen que es el desierto. Hoy nos coloca una montaña o un monte. También es un lugar desierto y de la manifestación de Dios. A lo largo de la historia de la salvación vemos cómo Dios se revela varias veces en las montañas. Por ejemplo, a Moisés se le presentó en el monte Sinaí. Y Moisés conversaba con Dios cara a cara. Entonces, cuando él bajaba del monte Sinaí, a veces con las tablas de la ley, las personas del pueblo no podían mirar su rostro porque resplandecía como el sol. Porque él había estado conversando con Dios, cara a cara. Elías era un profeta que también hablaba con Dios y vivió la vida contemplativa. De hecho, se cree que San Elías, el profeta Elías, es el fundador verdadero del Carmelo, de los carmelitas. Por ejemplo, nuestra Teresita de los Andes, Santa Teresita del Niño Jesús, entonces tendrían como fundador remoto a San Elías, el gran profeta Elías, que en el monte Carmelo, vean, un monte, una montaña también, que cae como un precipicio hacia el mar, tuvo la oportunidad de estar con Dios y ver a Dios. Y hay una tradición bien antigua que también muestra cómo él tuvo una revelación de lo que sería futuramente, siglos después, 8 siglos después, la presencia de María Santísima, la Madre de Dios y de la Iglesia.
Entonces ya la Virgen del Carmen se le había manifestado anticipadamente a San Elías en el monte Carmelo. Y hoy son estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que se aparecen en el monte Tabor, otro monte, el monte que Jesús eligió para manifestar su gloria como Dios, como Hijo de Dios. Porque para los discípulos era común ver a Jesús como un hombre maravilloso, porque era un hombre que hacía milagros, que predicaba la palabra de Dios, el bien y con autoridad, es decir, con coherencia de vida, eso ya es una maravilla, y que tenía misericordia con todos, pero era un hombre. Ahora en el monte Tabor se muestra como Dios, y explica el evangelista Marcos que su rostro resplandecía como la nieve y su rostro y sus vestiduras también. Era como un sol con forma humana. Y además en el monte Tabor se manifiesta el Espíritu Santo en esa nube. Es curioso lo que dice aquí porque es una nube. Las nubes normalmente proyectan sombra, pero esta nube proyectaba una luz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Y la voz de Dios, del Padre. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El mismo Padre Celestial que le compartió de una manera milagrosa a la Santísima Virgen la capacidad de ser madre. ¿Por qué? Porque es el Padre Dios, el único Padre del Hijo eterno. Pero la Virgen María es realmente Madre de Dios. Es tan misterioso, ¿no? Este primer dogma mariano, que hay que entenderlo de esta manera, que es una participación de este don divino de generar a su propio Hijo. La Virgen entonces es Madre de Dios, Madre del Hijo de Dios. ¿Y qué dice Dios Padre? Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Y cuáles son las primeras palabras de la Virgen? En San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, hagan todo lo que mi Hijo les diga. Lo mismo, ¿no? Escuchen a mi Hijo. ¿Por qué? Porque ella es verdaderamente Madre de Dios. Ella está actuando en comunión con el Padre Eterno. Bueno, entonces es maravilloso, se pueden decir muchas cosas de esta transfiguración. ¿Por qué Jesús se muestra así a sus discípulos? Seguramente porque quería alentar la fe de ellos, para que cuando tuvieran dificultades, en los momentos de prueba, no sucumbieran y se acordaran, no, si Jesús es el Hijo de Dios, aunque ahora lo vemos en la cruz como el hombre más humillado de la historia, sabemos que es el Hijo de Dios, porque lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces Jesús les regala anticipadamente esta visión gloriosa de Él como Dios. Pocas personas en la historia de la Iglesia y en la historia de la salvación en general han podido ver a Dios de esta manera, ¿no? En toda su gloria. Pocas personas. Esa imagen que nosotros tenemos acá atrás de Jesús, de la Divina Misericordia, fue una aparición de Cristo a Santa Faustina Kowalska, una monjita polaca del siglo XX. Entonces, imagínense ver a Jesús en toda su gloria. O también ver a la Santísima Virgen. Dicen que los pequeños pastores que vieron a la Virgen María en Fátima, después ya no querían ver nada más en el mundo, nada los podía satisfacer, nada de este mundo les podía dar la alegría que ellos sintieron al ver a la Virgen. ¿Cómo será la belleza de nuestra Madre? Que es ella un reflejo de la belleza de su Hijo, verdadero Dios. Entonces, esto es para alentar nuestra fe. El segundo domingo de Cuaresma es como una vitamina que nos da Jesús para que nuestra fe se fortalezca, para que sigamos adelante. Porque luego viene a continuación de esta transfiguración un anuncio que hace Jesús. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Eso lo escuchábamos
en el jueves de ceniza, ¿no? Tendrá que ser crucificado, muerto y resucitado, resucitar de entre los muertos. También lo dice aquí a sus discípulos, ¿no? Santiago, Pedro y Juan, no le cuenten esto a nadie hasta que yo resucite de entre los muertos. Y ellos se quedaban pensando, ¿qué significa eso? ¿Por qué va a resucitar? ¿Por qué va a morir? No entendían nada. Después Jesús les dice, ¿no? Que el camino de Él es tremendamente difícil, exigente. Tiene que pasar por el Calvario. Y aún así, la invitación es que no dudemos de Él. Porque lo que hace Jesús es realmente incomprensible, ¿no? Para la razón humana no tiene sentido. ¿Cómo alguien tan bueno va a sufrir una injusticia tan grande? ¿Cómo alguien que es Dios, el Hijo de Dios, va a morir de esa manera, ¿no? Tan humillado por Satanás y por las personas que estaban sin duda ninguna poseídas por ese espíritu de odio, de rabia incomprensible con el cual ellos se fueron contra Jesús. Así es que es algo inexplicable. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Tuvo que pasar de ese modo tan doloroso para conseguir nuestra salvación. ¿Por qué? Si Santo Tomás de Aquino dice que basta una gotita de sangre que hubiera derramado Jesús para redimir a toda la humanidad, porque tiene un valor divino. Sin embargo, Jesús eligió lo contrario, ¿no? Derramar toda su sangre, toda, y sufrir lo máximo. ¿Por qué? Esa locura de amor. Es incomprensible. Solo con la fe podemos acompañar este misterio y estar con Jesús al pie de la cruz como María y como San Juan y Santa María Magdalena. La primera lectura que escuchamos del Génesis también nos habla de una montaña, pero esta es una montaña macabra. Incluso el nombre se llama Moria, como la montaña donde van a morir. En la época de Abraham era común hacer sacrificios humanos, incluso de niños pequeños. Bueno, esto también pasaba en América, ¿no? Centroamérica. Se sabe que los aztecas hacían sacrificios humanos con niños. Y hoy en día, lamentablemente, también hay muchas sectas satánicas que hacen sacrificios con niños pequeños. Y se ha sabido en los mismos exorcismos que ahí los demonios revelan que para ellos es de sumo agrado cada vez que se produce un aborto provocado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo consideran como un sacrificio hacia ellos mismos, como para honrarlos a ellos, sacrificio humano. Eso ha existido durante toda la historia, ¿no? El primer sacrificio fue el que sufrió Abel, el hijo de Adán y Eva, a manos de su propio hermano Caín, ¿no? Que lo mató por envidia, por rabia, por odio. Entonces Dios le pide a Abraham un sacrificio que es incomprensible, porque Abraham lo que más amaba en la vida era a su hijo, incluso yo creo más que a su propia esposa Sara. Parece que estaba obsesionado con Isaac. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Quiero que me sacrifique a ese hijo, al que tú tanto amas. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. Porque Dios había dicho, tú tendrás una descendencia como las estrellas del cielo. Y era imposible si él era viejo y su esposa también, y era estéril, o los dos eran estériles. Pero era un milagro que él hubiese tenido un hijo, y él lo amaba sobre todas las cosas. Además, desde el punto de vista de la razón humana, uno no debe matar a nadie, ¿no es cierto? El quinto mandamiento dice no matar. Entonces, ¿por qué Dios le pide esto tan misterioso? Que le sacrifique a su propio hijo. Que lo sacrifique. Y Abraham le hace caso, ¿no? Hace esta locura tremenda, que es creer en Dios contra todo raciocinio humano, contra todo lo que le dicta su corazón, que él hubiera preferido morir 1000 veces antes que asesinar
mejor dicho, sacrificar en este caso a su propio hijo. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Y el pobre Isaac, que tenía que llevar el leño, representando a Jesús, ¿no?, en el Calvario, le preguntaba: papá, llevamos el leño, ahí se ve el altar, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Qué duro eso, ¿no es cierto? Y Abraham, con el corazón partido, le dijo: Dios proveerá, hijo mío. Así es que llegó hasta el punto de poner a su hijo en el altar de piedra, a blandir la daga para enterrársela a su hijo. Tan espantoso el relato bíblico, lo cuenta así. Y en el momento en que iba a aceptar el golpe mortal, se presenta el ángel. No, le dice, no tienes que consumar el sacrificio, porque Dios solamente quería ver si tú tenías la buena intención de obedecer. O sea, de que si, a ver, acaso tú amabas a Dios por sobre todas las cosas, incluso más que a tu propio hijo. Entonces es realmente, hermanos, Abraham el padre de la fe. Es una fe a toda prueba. Es una fe que va más allá de lo que uno pueda comprender. Y esa es la fe que Jesús también nos está invitando a vivir, ¿no? La fe siempre es un don de Dios, pero uno tiene que tener la disposición de creer, uno tiene que querer creer, ¿no? Así como también para estudiar, cuando uno aprende cosas, uno tiene que querer aprender, si no, uno no aprende nada. Si uno no quiere, uno no ve la verdad, no quiere ver la verdad. Por ejemplo, hay personas que defienden el aborto y no quieren ver la verdad. Así. Hay gente incluso católica que uno le dice: pero mira, ¿tú crees que el ser humano es una persona desde la concepción, desde la fecundación? Sí, yo creo que es así. Debe ser así, biológicamente es así. ¿Y por qué estás de acuerdo con el aborto? No sé, estoy de acuerdo con el aborto. O sea, es incomprensible, ¿no? El que quiere creer, cree. Y el que quiere entender, entienda. Y el que tiene los oídos abiertos para la palabra de Dios, lo tendrá. Así es que ahí está la invitación para nosotros en esta Cuaresma. ¿Queremos seguir a este loco de amor, como decía Santa Teresa de los Andes? Este loco de amor me ha vuelto loca. Porque realmente es loco Jesús. Entregarlo todo de esa manera, como Abraham, como Moisés, como Elías, como todos los grandes santos a lo largo de la historia. El tiempo de Cuaresma es una invitación para cada uno de nosotros para ver si acaso queremos hacer que nuestra vida también participe un poco de esta locura de fe, de esperanza, de amor, de vivir heroicamente la virtud y la fe, especialmente como hoy día estamos meditando. Vamos a pedir a San José, que fue también padre de la fe para nosotros, aún más creyente, creo yo, que el mismo Abraham, San José, porque San José dio la vida y lo dio todo por su hijo, sin que él fuera su hijo biológico, pero Dios le pidió que lo considerara su hijo, según el corazón, ¿no?, adoptivo, y fue realmente padre, un padre amoroso para Jesús, y lo dio todo por él, todo, se arriesgó, todo lo sacrificó, su entrega, su cariño, su servicio constante, su fidelidad, la santidad de San José, ese humilde acto de lealtad, de estar siempre y 24/7 para Jesús, para la Virgen María. Fue un padre espiritual tremendo, tremenda la fe de San José. Así es que en este año queremos pedirle a San José que nos ilumine. Ojalá que esta novena que vamos a comenzar de San José nos ayude mucho, podamos meditar la carta tan bonita que escribió el Papa Francisco acerca de San José, y entonces cada día nos vayamos fortaleciendo con la fe de este gran hombre.
Y ojalá tengamos la dicha de considerarlo cada vez más cercano a nosotros, porque Él verdaderamente es nuestro Padre. Si se dice de Abraham que es padre de todos los creyentes, con mucho mayor razón, San José es nuestro Padre, porque Él fue papá de Jesús, y Jesús somos todos nosotros en cuanto somos miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Entonces, que nuestro cariño, nuestro amor a San José crezca, se fortalezca nuestra decisión de amar mucho, no solo a Jesús, por supuesto, en primer lugar, a la Virgen, que es la madre de Jesús y de todos nosotros, pero también nos faltaba esta tercera patita en la devoción cristiana, para que se complete la familia sagrada en nuestro corazón, es entonces el amor a San José, lo que el Papa Francisco nos invita a profundizar y fortalecer en este tiempo en que necesitamos tener una fe mucho más firme. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos.